Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. ¿Qué hace a Jesucristo tan digno de ser amado? ¿Por qué los santos de todas las épocas han considerado a Cristo como el tesoro supremo del alma? En este profundo sermón, el puritano Thomas Watson nos conduce a contemplar la incomparable hermosura del Salvador. A través de las Escrituras, descubriremos que Cristo no solo es hermoso en su persona, sino también en sus oficios, en su carácter, en sus sufrimientos, en su gracia y en su amor hacia los pecadores. Que esta lectura despierte en nosotros un mayor amor, admiración y deleite por aquel que es todo codiciable. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Sí, Él es completamente encantador. Este es mi amado, este es mi amigo. Cantar de los Cantares, 5:16. En este libro, que es un canto divino de boda, se encuentran todas las expresiones del amor santo, presentadas en las alegorías y metáforas más puras, que representan el dulce afecto y la unión entre Cristo y su pueblo. El texto no es sino la expresión del amor de la esposa hacia Cristo. Él es absolutamente encantador. En los versículos anteriores, ella había compuesto sus himnos sagrados y había presentado a Cristo en su esencia espiritual. Él es moreno y resplandeciente. Versículo 10. Esto denota una tez excelente. En él se mezclan los colores más puros. Su belleza es inmaculada. El jefe entre 10,000. La palabra hebrea significa el portaestandarte entre 10,000. El estandarte es un emblema bélico, y quien lo portaba en la antigüedad era la persona más destacada del ejército. Así también, Cristo es la persona más gloriosa y reconocida, el portaestandarte. Según Isaías 11:10, Él se levantará como estandarte del pueblo. Su cabeza es como el oro más fino, versículo 11. Los reyes tienen coronas de oro. A Cristo se le describe con una cabeza de oro. El hebreo significa oro brillante o reluciente, para resaltar el infinito esplendor de la belleza de Cristo. Es de un brillo tan resplandeciente que los ángeles deben usar un velo. Sus ojos son como los de una paloma, versículo 12. En Apocalipsis 1:14 se describe a Cristo con ojos como llama de fuego. Así es, en efecto, para los impíos. Él es fuego consumidor, pero para sus hijos tiene ojos de paloma, símbolo de mansedumbre. Sus ojos derraman lágrimas de amor y compasión. Y sus mejillas son como un lecho de especias. Versículo 13. De él emana un perfume aromático que reconforta al alma desfallecida. Algunos intérpretes entienden que este lecho de especias alude a la fragancia de sus virtudes, que en las Escrituras se comparan con dulces perfumes. Así, la esposa continúa enumerando la belleza de Cristo. Finalmente, en un santo éxtasis espiritual, concluye con esta apasionada expresión de afecto. Su boca es dulcísima, sí. Él es completamente encantador. Su boca es dulcísima. La versión caldea lo parafrasea. Las palabras de su boca son dulces como la miel. En hebreo dice, su boca es dulzura. Esa boca que tiene palabras de vida eterna debe ser dulce. Juan 6:68. Esa boca debe ser dulce, cuyo beso puede hacer que la muerte sea dulce para un creyente. Bien podría decir la esposa, que me bese con los besos de su boca. Cantar de los Cantares 1:2. Sí, es absolutamente encantador. Es como si el cónyuge hubiera dicho, ¿cómo puedo describir a Cristo en sus múltiples facetas? Su cabeza de oro, sus ojos como de paloma, sus manos como anillos de oro engastados con berilo, su vientre como marfil brillante recubierto de zafiros. Ay, ¿qué es todo esto que he dicho de Cristo? Qué estéril es mi concepción, qué insulsas mis palabras. Todo lo que he dicho de Él se queda corto, pero esto sí lo afirmo, es absolutamente encantador. El texto original dice, Él está hecho de amores y deleites. Él es todo lo que puede despertar el deseo. Así lo traducen Jerónimo y Ambrosio. Él está compuesto de dulzura y amabilidad. El texto contiene una descripción gloriosa y magnífica de Cristo. Él es absolutamente encantador. He aquí una fuente llena del agua de la vida, y quien traiga aquí su vasija, un corazón digno de recibir esta agua, podrá ser refrescado, como la mujer samaritana que acudió al pozo de Jacob.
porque Cristo está aquí. El texto es un tesoro sagrado que contiene, en primer lugar, la joya, Cristo, en esta palabra, Él, y en segundo lugar, el valor de esta joya, absolutamente encantador. Doctrina: Jesucristo es infinitamente y superlativamente hermoso. Él es el ser más asombroso y deleitoso. El nombre mismo de Jesucristo es como un ungüento precioso derramado. Se dice que las letras de este nombre fueron halladas grabadas en el corazón de Ignacio. Jesucristo está en el corazón de todo creyente. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros. Y nada puede hacerlo mejor allí, pues Él es completamente hermoso. Todo el cantar de los cantares está salpicado de alabanzas a Cristo. Homero pudo alabar a Aquiles y Jerónimo a Nepotiano. Pero ¿quién puede exponer las alabanzas de Cristo? Todo lo que pueda decir será como una sombra tenue en el cuadro, y sin embargo, bastará para representarlo como alguien sumamente hermoso. Que Cristo es así de trascendentalmente hermoso se manifestará de 4 maneras, mediante títulos, símbolos, comparaciones y demostraciones. 1. Cristo se muestra hermoso por sus títulos. Son tantas las joyas que adornan su corona. Se le llama el deseado de todas las naciones, en Ageo 2.7, el príncipe de paz en Isaías 9.6, el santo de Dios en Hechos 2.27 y elegido y precioso en Primera de Pedro 2.6. Son títulos hermosos. 2. Cristo aparece hermoso por medio de tipos. Fue prefigurado por tales tipos que eran encantadores, y estos tipos eran de personas o de cosas. Cristo estuvo representado por personas encantadoras. Nombraré solo a 3. Moisés prefiguró y tipificó a Cristo en 4 cosas. Moisés era un símbolo de Cristo por su belleza natural. Era un niño encantador. Éxodo 2:2. Josefo dijo: Moisés era tan encantador que atraía la mirada de todos, y quienes lo veían quedaban tan asombrados por su belleza y se deleitaban con ella que no querían apartar la vista. Y en esto era un símbolo de Cristo, en quien se encuentran todas las bellezas resplandecientes. Él es completamente encantador. Moisés fue un símbolo de Cristo en su educación. Se crió durante un tiempo en la corte, y como relata Josefo, la hija del faraón le colocó una corona de oro, pero al abandonar la corte se fue a vivir a la tierra de Madián. Éxodo 2:15. Así también Cristo dejó la corte real celestial para venir a vivir al mundo. Moisés fue un símbolo de Cristo en su ministerio. Fue un profeta. Deuteronomio 34:10 dice: Nunca hubo otro profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Él dio a conocer a Israel la mente de Dios y les entregó las 2 tablas de la ley. Así también Jesucristo es un profeta. Lucas 24:19. Revela a su pueblo los misterios de la salvación. Desvela el libro de los decretos de Dios y da a conocer su voluntad. Apocalipsis 5:5. Se le considera digno de mayor gloria que a Moisés. Hebreos 3:3. Moisés fue un símbolo de Cristo por sus nobles actos. Él liberó al pueblo del horno egipcio. Fue un salvador terrenal. Por eso, el nombre de Jesús significa Salvador. Mateo 1:21. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Moisés intercedió por Israel y apartó de ellos la ira de Dios. Números 14. Así también Cristo es el abogado de los santos. Romanos 8:34. Él también intercede por nosotros. Cristo también fue prefigurado por David. David fue rey. Así también Cristo está investido de poder real. Es rey para gobernar a su pueblo. Apocalipsis 15:3. Y para vencer a sus enemigos. Salmo 110:1. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esto prefiguró a Cristo, en quien Dios se complació. Mateo 3:17. Cristo también fue tipificado por Salomón, primero en su nombre, que significa pacífico. Cristo es llamado el príncipe de paz en Isaías 9:6. Los ángeles lo proclamaron en su encarnación. Lucas 2:14. Paz en la tierra. Todas sus guerras
tienden a la paz, y Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Salomón prefiguró a Cristo en su gobierno. El suyo fue un reino sumamente próspero. Segunda de Crónicas 9:22. El rey Salomón superó en riquezas a todos los reyes de la tierra. Así también, el reino de Cristo es glorioso. Todos sus súbditos son hechos reyes. Él reina en el cielo y en la tierra, y su reino no tiene fin. Salomón prefiguró a Cristo en su sabiduría. Fue el oráculo de su época, Primera de Reyes 4:31, y más sabio que todos los hombres. Así, Cristo recibió la unción de su Padre. Un espíritu de sabiduría y santidad fue derramado sobre él sin medida. Juan 3:34, Isaías 11:2. He aquí uno mayor que Salomón. Mateo 12:42. De esta manera, Jesucristo fue prefigurado por aquellos que eran sumamente hermosos. Cristo fue personificado por las cosas más hermosas. Tipo 1. Cristo fue prefigurado por la columna de nube y fuego que guió y condujo a Israel en el desierto. Éxodo 13:21. Esto prefiguraba a Cristo, nuestra columna de nube que guía nuestros pasos por el camino de la paz. Lucas 1:79. La nube era infalible porque Dios estaba en ella. Así es Cristo, que es el camino y la verdad. Juan 14:6. Cuán hermosa es esta columna a la vista. Tipo 2. Cristo fue tipificado por el maná. Esto señalaba a Cristo, quien es como el maná en tres cosas. La figura del maná era circular. Éxodo 16:14. Había allí una cosita redonda y pequeña. El círculo es una figura de perfección. Esto simbolizaba a Cristo, en quien reside toda la perfección. El maná era un alimento preparado para Israel. La palabra hebrea, de donde parece derivar maná, significa preparar. El maná era un alimento cocinado y preparado en el cielo. Dios mismo lo preparó y luego lo sirvió. Así, Jesucristo fue como el maná. Fue preparado y apartado por su Padre para la bendita obra de mediación. Hebreos 10:5. Me preparaste un cuerpo. Los rabinos judíos dicen que el maná se adaptaba al gusto de cada uno. Todo lo que uno deseaba lo encontraba en el maná. Así también Jesucristo se adapta a la condición de cada cristiano. Él está lleno de virtudes que dan vida, fortalecen y consuelan. Qué insensatos son aquellos que prefieren las riquezas terrenales a este maná celestial. Tipo 3. Cristo fue prefigurado por el propiciatorio, un emblema sagrado que representaba la misericordia de Dios hacia su pueblo. Allí el Señor pronunciaba sus oráculos y respuestas de paz a su pueblo. Éxodo 25:22. Allí me encontraré contigo y hablaré contigo. Este propiciatorio era un símbolo de Cristo, en quien y por medio de quien Dios se aplaca hacia nosotros. Por eso, en Romanos 3:25 se le llama sacrificio de expiación. Oh, cuán hermoso es este propiciatorio. No podríamos hablar con Dios en oración, ni Él hablaría con nosotros, si no fuera por este bendito sacrificio expiatorio. La palabra hebrea para propiciatorio significa cobertura, para mostrar que en Cristo los pecados de los creyentes están cubiertos. Tipo 4. Cristo fue prefigurado por la serpiente de bronce. Números 21:9. La serpiente de bronce se asemejaba a Cristo de dos maneras. Fue hecha como una serpiente, pero no era una serpiente real. De la misma manera, Cristo fue hecho a semejanza de carne pecaminosa. Romanos 8:3. Pero no era pecador. Fue hecho pecado, pero no conoció pecado. Cristo estaba tan libre de pecado como la serpiente de bronce estaba libre de aguijón. Cuando el pueblo de Israel fue picado por las serpientes venenosas, quien miraba a la serpiente de bronce quedaba curado. Así, cuando el pecado hiere las almas de los hombres, pues es una serpiente con 5 aguijones, hiere con culpa, vergüenza, horror de conciencia, muerte y la maldición de Dios. Entonces Cristo, esa serpiente de bronce, al ser contemplada con los ojos de un penitente creyente, cura estas picaduras mortales. ¡Oh, cuán hermosa es esta serpiente de bronce! Muchos judíos adoraban a la serpiente de bronce. Quebró en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque el pueblo de Israel había comenzado a adorarla quemándole incienso.
La serpiente de bronce se llamaba Nehustán. Segunda de Reyes 18:4. Adoremos en nuestros corazones a esta serpiente de bronce, el Señor Jesús. Tipo 5. Cristo fue prefigurado por el arca de Noé, que salvó a Noé y a su familia del diluvio. Así, cuando la ira de Dios, como un diluvio, azota a los impíos, Cristo es el arca en la que el creyente navega por encima de esas olas sangrientas y se salva de ahogarse. ¿Y acaso no es el Señor Jesús sumamente amado? Todas estas figuras solo servían para prefigurar las excelencias divinas de Cristo y hacerlo amado a nuestros ojos. 3. Que Cristo es tan hermoso aparece por las semejanzas con las que la Escritura lo compara. Se le compara con cosas que son el más ilustre. Hay 7 hermosas semejanzas de Cristo en las Escrituras. 1. Cristo es comparado con una rosa. Cantar de los Cantares, Uam. Yo soy la rosa de Sarón. La rosa es la reina de las flores. Es exquisita por su color y aroma que evocan la fragancia que Cristo exhala. Todas las rosas, aunque hermosas, tienen espinas. Solo la rosa de Sarón no. Tan dulce es esta rosa del paraíso que nos convierte en un dulce aroma para Dios. Segunda de Corintios 12:15. Esta rosa jamás pierde su color, ni su fragancia. ¿Acaso no es, pues, muy hermosa? 2. Cristo es comparado con una vid en Juan 15:1. La vid, como dice Plinio, es la más noble de las plantas, y a ella se compara Cristo. ¡Oh, qué hermosos racimos crecen en esta vid! Los frutos de la justificación, la santificación, etc. Estos racimos de uvas cuelgan del Señor Jesús. Estamos en deuda con esta vid. Oseas 14:8. De mí proviene tu fruto. No, Cristo supera a la vid, porque aunque hay muchas cosas útiles en la vid, además del fruto, las hojas, la resina, las cenizas, la madera de la vid es inútil. Se puede sacar madera de ella para hacer algo útil, o se puede hacer con ella una clavija para colgar cosas. Ezequiel 15:3. Ahora bien, en esto Cristo es más hermoso que la vid. No hay nada en Cristo que no sea útil. Necesitamos su naturaleza humana, necesitamos su naturaleza divina, necesitamos sus oficios, influencias, privilegios. No hay nada en esta vid que podamos prescindir. Oh, cuán benditas son las ramas de esta vid. María fue salvada no por llevar la vid, sino por ser injertada en ella. 3. Cristo es comparado con una piedra angular en 1 Pedro 12:6, y esto en 2 aspectos. En primer lugar, todo el peso del edificio recae sobre la piedra angular. Del mismo modo, el peso de nuestra salvación recae sobre Cristo. 1 Corintios 3:11-12. Segundo, la piedra angular une y cohesiona ambas partes del edificio. Así también, cuando Dios y el hombre estaban en desacuerdo, Cristo, como piedra angular, los unió, sí, y los selló con su propia sangre. Oh, cuán hermosa y preciosa es esta piedra angular. 4. Cristo es comparado con una roca. 1 Corintios 10:4. Esa roca era Cristo. Él es una roca en un triple sentido. Primero, Él es una roca que rompe las olas. Una roca rompe las olas. La iglesia, edificada sobre Cristo, se enfrenta a todos los adversarios que la atacan como un barco que se estrella contra una roca con todas las velas desplegadas. Segundo, Él es una roca de defensa. La paloma se esconde en la roca. Cantar de los Cantares 2:14. Oh paloma mía, en las hendiduras de la roca. Las heridas de Cristo son las hendiduras de la roca donde el alma creyente, esta paloma, se esconde. En tercer lugar, Él es una roca de consuelo. La roca es una pantalla que protege del calor. Por eso, en Isaías 25:4 se llama a Cristo una sombra del calor. Él protege al pobre pecador del azote de la ira de Dios. Además, de la roca brotó miel, como se menciona en Deuteronomio 32:13. Le hizo chupar miel de la roca y aceite de la roca de sílex. La miel de las promesas y el aceite de la alegría brotan de esta bendita roca. 5. Cristo es comparado con un río en el desierto. Él protegerá a Israel de la tempestad y del viento. La refrescará como un río en el desierto y como la fresca sombra de una gran roca en tierra árida y reseca. Isaías 32:2.
Cuando por naturaleza somos como un desierto abrasado, seco y estéril, Cristo envía las sagradas influencias de su sangre y su espíritu, haciéndonos como los campos de Sarón, llenos de humedad y fertilidad. ¡Qué hermosos son estos arroyos plateados! 6. Cristo es comparado con un rico tesoro. Las riquezas son hermosas a los ojos de los hombres. Efesios 3:8 habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Ni los ángeles podrán jamás excavar hasta el fondo de esta mina de oro. Cristo tiene el verdadero monopolio, porque posee riquezas que no se encuentran en ningún otro lugar, las riquezas de su mérito y las riquezas de su espíritu. Cristo tiene una relación de comunión con su Padre. Juan 16:15. Todo lo que el Padre tiene es mío. Él está coronado con las riquezas de la deidad. Alejandro no mostró aprecio por el reino de Macedonia cuando oyó hablar de las riquezas de la India. De la misma manera, un cristiano, en cierto modo, despreciará todas las demás riquezas cuando posea las riquezas de Cristo. Filipenses 3:8. 7. Cristo es comparado con una hermosa túnica. Isaías 61:10. Me ha cubierto con el manto de justicia. La justicia de Cristo es una hermosa túnica. Ninguna túnica de oro o armiño con la que se invisten los reyes es tan honorable como esta. Con esta túnica resplandecemos como ángeles ante los ojos de Dios. Las gloriosas vestiduras del sumo sacerdote, Éxodo 28:2, la mitra, la túnica, el efod de oro y el pectoral de piedras preciosas servían para realzar la hermosa vestidura de la justicia de Cristo con la que se adorna al creyente. Así, Cristo aparece hermoso en estas diversas semejanzas, que apenas pueden eclipsar su belleza. 4. La hermosura de Cristo se manifiesta a través de sus demostraciones. Él es hermoso en sí mismo, y es hermoso según los relatos de los demás. Él es encantador en sí mismo, y eso en 5 sentidos. 1. Él es hermoso en su persona, como lo es el hombre. Salmo 45:2. Tú eres el más excelente de los hombres. El hebreo es enfático, denotando excelencia en belleza, pues aunque se dice que no tenía hermosura, Isaías 53:2, eso se refería a sus aflicciones, que tanto lo desfiguraron, y por así decirlo, cubrieron su gloria con un velo. Sin embargo, ciertamente la persona de Cristo era incomparablemente hermosa, como observan Jerónimo y Crisóstomo. Y si su cuerpo en la tierra era tan hermoso, cuán hermoso será ahora en el cielo. El apóstol lo llama un cuerpo glorioso en Filipenses 3:21. Si Cristo puede hacer que un lirio del campo sea más hermoso que Salomón en toda su gloria, cuán hermoso es él mismo. Cuán blanco es ese lirio que crece en el paraíso. El Jeonju Anyumon. 2. La persona de Cristo es hermosa, pues Él es Dios hombre. No es inapropiado compararlo con la escalera de Jacob, que se extendía desde la tierra hasta el cielo. La naturaleza humana de Cristo, que era el pie de la escalera, estaba sobre la tierra, y su naturaleza divina, que era la cima de la escalera, se extendía hasta el cielo. Los arrianos y socinianos niegan su divinidad, al igual que los valentianos niegan su humanidad. Si la divinidad está en él, él debe ser Dios, pero la divinidad resplandece en él. Colosenses 2:9. En él habita toda la plenitud de la deidad. Para confirmarnos en esta verdad, consultemos aquellas escrituras que afirman claramente su divinidad. 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Cuando Filipenses 2:6 usa la frase quien, siendo en forma de Dios, esto significa, según Basilio, tanto como existir en la esencia de Dios. Primera de Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne. Primera de Juan 5:20, estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero. Además de estos testimonios de las Escrituras que afirman expresamente la divinidad de Cristo, esta puede demostrarse claramente mediante aquellos atributos incomunicables pertenecientes a la deidad que se le atribuyen a Cristo y que son la flor de su corona. Omnipotencia, Hebreos 1:3. Omnisciencia, Marcos 2:8. Omnipresencia,
Mateo 28:20. Poder para sellar indultos, Mateo 9:6. El don del Espíritu Santo, Juan 16:7. Coigualdad con Dios Padre, Filipenses 2:6. Tanto en poder, Juan 5:19-21, como en dignidad, Juan 5:23. Así vemos probada su divinidad, y como Dios hombre es completamente admirable. Él es la viva imagen de la gloria de su Padre. Por eso, en Hebreos 1:3 se le llama la imagen y el carácter exactos de su persona. En Cristo se aprecian las mismas efigies y el rostro de Dios. La gloria de la sabiduría, la santidad y la misericordia de Dios resplandecen con la mayor transparencia. Por eso su persona es admirable. 3. Cristo es encantador en su carácter. Una naturaleza bondadosa es capaz de hacer que incluso la imperfección parezca hermosa. Cristo es encantador no solo en su apariencia, sino también en su carácter. Posee un carácter amoroso y misericordioso, y en este sentido puede ser llamado el deleite de la humanidad. Se dice del emperador Marco Aurelio que tenía un temperamento afable y encantador, dado a la clemencia, y que cada día dedicaba 1 hora a escuchar las causas de los pobres. Así, Jesucristo posee un carácter sumamente dulce. No siempre reprende, Salmo 103:9. Se inclina a mostrar misericordia al penitente. Se deleita en la misericordia, Miqueas 7:18. Invita a los pecadores a acercarse a él, Mateo 11:28. Les ruega que se salven, 2 Corintios 5:20. Él llama a sus corazones por medio de su espíritu, hasta que su cabeza se llena de rocío y sus cabellos con las gotas de la noche. Apocalipsis 3:20. Si alguna alma pobre acepta su ofrecimiento, se levanta y va a él. ¿Cómo la recibe Cristo? Cristo prepara el banquete, Lucas 15:23, y los ángeles hacen la música, versículo 7. Pero si los hombres no aceptan las ofertas de gracia, Cristo se entristece, Marcos 3:5. Es como un juez que dicta sentencia con lágrimas en los ojos, Lucas 19:41. Y cuando se acercó a la ciudad, la vio y lloró. Se puede oír a Cristo diciendo: «Ay, pecadores, vengo a salvaros, pero rechazáis la salvación. Vengo con sanidad bajo mis alas, pero huís de vuestro médico. Quisiera que abrierais vuestros corazones para recibirme, y yo abriré los cielos para recibiros, pero preferís quedaros en vuestros pecados y morir, antes que venir a mí y vivir». Salmo 81:11. Mi pueblo no quiso escucharme, Israel no quiso someterse a mí. Bueno, pecadores, lloraré en vuestros funerales. Oh, cuán hermoso es Cristo en su carácter. Viene con su ungüento para sanar las heridas de los pecadores. Con gusto quebrantaría sus corazones con su misericordia. Se esfuerza por vencer su maldad con su bondad. 4. Cristo es hermoso en sus sufrimientos cuando expía nuestros pecados. Pero ¿cómo puede ser hermoso en sus sufrimientos? Hermoso cuando fue golpeado, escupido y cubierto de sangre. Oh, sí, fue sumamente hermoso en la cruz, porque entonces nos mostró su mayor amor, derramó amor por cada vena. Sus gotas de sangre eran gotas de amor. Cuanto más sangrienta, más hermosa. Cuanto más sufrió Cristo por nosotros, más querido debe ser para nosotros. Osorio, al escribir sobre los sufrimientos de Cristo, dijo que la corona de espinas le atravesó la cabeza con 72 heridas. Y Tulio, cuando habla de la muerte en la cruz, muestra su retórica mejor con un silencio. ¿Qué diré de su muerte? Aunque era un gran orador, carecía de palabras para expresarlo. Cristo no solo sufrió dolor físico, sino también agonía en su alma. Luchó contra la ira de Dios, algo que jamás habría podido hacer si no hubiera sido más que un hombre. Leemos que el altar de madera estaba recubierto de bronce para que el fuego no lo consumiera. Éxodo 27:1-2. Este altar era un símbolo de Jesucristo. La naturaleza humana de Cristo, representada por la madera, estaba cubierta por la naturaleza divina, semejante al bronce, pues de lo contrario, el fuego de la ira de Dios la habría consumido. Todo lo que Cristo sufrió fue en nuestro lugar. Isaías 53:5. Comimos las uvas agrias, y a él le picaban los dientes. Subimos al árbol, robamos el fruto prohibido,
y Cristo sube por la cruz y muere. Oh, cuán hermoso debería ser para nosotros un Salvador que sangra. Llevemos siempre este bendito crucifijo en nuestro corazón. La cruz de Cristo, dijo Damasceno, es la llave de oro que nos abre el paraíso. Qué hermoso es Cristo en la cruz. El rubor de su sangre quitó el enrojecimiento de nuestra culpa. Qué hermosas son esas heridas que hirieron al dragón rojo. Cuando esta bendita roca fue golpeada, brotó de ella agua para limpiarnos y sangre para animarnos. Primera de Juan 5:6. Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo Bernardo, entonces la vid fue cortada y la salvación nos llegó en la sangre de la vid. Oh, qué hermosa es esta vid sangrante. La crucifixión de Cristo es nuestra coronación. 5. Cristo es admirable en sus gracias, las cuales, como un bordado divino, lo adornaban y lo realzaban ante los ojos del mundo. La gracia no era en Cristo una cualidad, sino una esencia, como la luz es intrínseca al sol y forma parte de su esencia. Cristo abrió un frasco de perfume precioso y por la fragancia de sus ungüentos las vírgenes lo amaron. Cantar de los Cantares 1:3. En Cristo había una constelación de todas las gracias, cómo resplandecía en sabiduría, humildad, celo, espiritualidad y lo que no lo adornaba solo un poquito, mansedumbre. Cuán admirable era Cristo en sus gracias. Él vino al mundo manso. Mateo 21:5. He aquí que vuestro rey viene manso. No vino con espada ni cetro en la mano, sino con una rama de olivo de paz en la boca. Predicó buenas nuevas de paz. Mateo 11:29. Aunque era el león de Judá, era el Cordero de Dios. Cuando estuvo en el mundo, fue un ejemplo de mansedumbre. Primera de Pedro 2:23. Cuando lo insultaban, él no respondía con insultos. Dejó el seno de su padre, esa colmena de dulzura, para venir a vivir aquí. Y en verdad, cambió su palacio por un muladar. ¿Cuántas veces lo llamaron amigo de los pecadores? Incluso lo acusaron de tener un demonio. Pero mira con qué suavidad respondió. Esta paloma no tenía amargura en Juan 8:49. No tengo demonio, sino que honro a mi Padre. Todas sus palabras estaban impregnadas de dulzura. Cuando se disponía a partir de este mundo, mostró una mansedumbre sin igual. Oró por sus enemigos. Padre, perdónalos. Lucas 23:34. Cuando los soldados vinieron a llevárselo por la fuerza, uno habría pensado que habría clamado fuego del cielo, como lo hizo el hombre de Dios en 2 Reyes 1:10. Pero he aquí que la gracia se derramó en sus labios. Salmo 45:2. Miren qué respuesta tan apacible dio, suficiente para ablandar hasta el corazón más duro. Mateo 26:55. ¿Acaso soy un criminal peligroso para que vengan armados con espadas y palos a arrestarme? Es como si hubiera dicho, ¿qué mal les he hecho? ¿Qué he robado del mundo, sino sus pecados? ¿Qué les he quitado, sino la ira de Dios? Oh, la mansedumbre de este Salvador. Sin duda, si los corazones de los soldados no hubieran sido tan duros, pues en toda la historia de la pasión de Cristo no leo sobre un solo soldado convertido. Sí hubo un ladrón convertido, pero ningún soldado. La mansedumbre de Cristo los habría conmovido hasta las lágrimas de arrepentimiento. Cuando lo llevaron para ser crucificado, fue como cordero al matadero. No abrió su boca, Isaías 53:7. Abrió su costado, pero no su boca para quejarse. ¿Acaso no era Cristo admirable por su mansedumbre? No es de extrañar que el Espíritu Santo descendiera sobre él en forma de paloma, no de león ni de águila, sino de paloma, símbolo de la mansedumbre. 6. Cristo es encantador en su conducta. Lo que se dijo de Saúl y Jonatán en 2 de Samuel 1:23 eran encantadores en sus vidas, es mucho más cierto de Cristo. Su vida, dijo Crisóstomo, era más pura que los rayos del sol. Toda la ética de Aristóteles y toda la sabiduría de Grecia jamás podrían describir la virtud como se manifestó vívidamente en el santo ejemplo de Cristo. Se le llama un cordero sin mancha. Primera de Pedro 1:19. Sus labios jamás pronunciaron una palabra inapropiada. Lucas 4:22.
Todos daban testimonio de él, y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Así eran sus labios como lirios, desprendiendo mirra pura. Cantar de los Cantares 5:13. Su pie jamás dio un paso en falso. Él, que fue un camino para los demás, jamás se desvió del camino. Era tan puro que ninguna tentación podía aferrarse a él. La tentación de Cristo era como arrojar una rebaba sobre un vaso de cristal. No se pega, sino que se desliza. El príncipe de este mundo viene y no tiene poder sobre mí. Juan 14:30. No había nada que el fuego del diablo pudiera absorber. ¿Qué fue la vida entera de Cristo sino un ejemplo de buenas obras? Anduvo haciendo el bien. Hechos 10:38. Ungía a los ciegos, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, predicaba o hacía milagros. Por eso era completamente admirable. Ve, y luego Cristo es admirable en el relato de los demás. Es admirable para Dios su Padre, admirable para los santos y admirable para los ángeles. 1. Él es amado por Dios su Padre. Dios se deleita infinitamente en él. A Cristo se le llama la rosa de Sarón. ¿Y cuánto se deleita Dios al oler esta rosa? Isaías 42:1. Mi escogido, en quien mi alma se deleita. Sin duda, si hay suficiente belleza en Cristo para deleitar el corazón de Dios, bien puede haber suficiente en Él para deleitarnos a nosotros. Cristo es el centro, donde convergen todas las manifestaciones del amor de su Padre. 2. Cristo es admirable a los ojos de sus santos. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Será admirado por todos los que han creído. Él es admirado ahora y lo será aún más. Bien pueden los santos admirar ver a Cristo sentado con la brillante túnica de su carne, por encima de los ángeles en gloria. Bien pueden admirar ver su naturaleza unida a la deidad. Oh, cuán hermosa y encantadora es esta visión. Bien pueden sus santos admirar a Cristo. 3. Cristo es admirable a los ojos de los ángeles. Lo adoran. Hebreos 1:6. Y que todos los ángeles de Dios lo adoren. Los querubines están pintados con el rostro mirando hacia arriba para mostrar que los ángeles en el cielo siguen mirando hacia arriba, admirando y extasiados por la asombrosa belleza de Jesucristo. Solicitud. A. Información. Hay 3 ramas. Rama 1. Contemplen aquí, como en un espejo de las Escrituras, las trascendentales excelencias del Señor Jesús. Él es completamente hermoso. Es una visión hermosa que se nos presenta. No me extraña que Pablo, ese santo seráfico, no deseara conocer nada más que a Jesucristo. Primera de Corintios 2:2. ¿Qué más querría saber? Él es completamente hermoso. No es de extrañar entonces que los apóstoles lo dejaran todo y lo siguieran. Mateo 19:27. Si tuviera las lenguas de los ángeles, jamás podría describir a Cristo en todos sus colores vivos y hermosos. Además de lo dicho, consideremos más detenidamente las hermosas excelencias de Cristo en 3 aspectos. 1. Cristo es nuestra luz. La luz es una creación gloriosa. Eclesiastés 11:7. En verdad, la luz es dulce. La luz quita el velo y aparta las oscuras cortinas de la noche, revelando todo con sus colores frescos. Así, Jesucristo es admirable. Se le llama la luz verdadera. Juan 1:9. Y la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16. Cuando el alma se oscurece por la ignorancia, Cristo es la estrella de la mañana que la ilumina. Él es el sol de justicia. Malaquías 4:2. Este sol de justicia es más glorioso que el sol en el cielo. El sol en el firmamento sale y se pone. Pero el sol de justicia, una vez que sale sobre el alma en la conversión, nunca se pone definitivamente sobre ella. Puede que retire sus rayos cuando las nubes de nuestro pecado se interponen, pero vuelve a salir de la nube, como lo hizo con David, y nunca se pone definitivamente. El sol en el cielo solo brilla sobre nosotros, pero el sol de justicia brilla dentro de nosotros. Gálatas 1:16. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. El sol en el cielo brilla solo sobre nuestros rostros, pero el sol de justicia brilla en nuestros corazones. 2 Corintios 4:6. Dios ha resplandecido en nuestros corazones.
Y cuán dulces son estos rayos. El sol en el cielo brilla solo de día, pero el sol de justicia brilla de noche. En la noche del abandono y la aflicción espiritual, este sol brilla. Salmo 112:4. Para los justos, en medio de la oscuridad resplandece la luz. Oh, cuán hermoso es este sol de justicia. Por los brillantes rayos de este sol, vemos a Dios. 2. Cristo es nuestro alimento. No solo es agradable a la vista, sino también al paladar. Juan 6:55. Mi carne es verdadera comida. Este es un manjar exquisito. Nunca fue preparado para los ángeles, sino para nosotros. Es un alimento maravilloso. Todas las exquisiteces del cielo se sirven en este plato. Y mi sangre es verdadera bebida. Esta sangre es mejor que el vino. El vino puede beberse en exceso. Noé bebió demasiado vino de uva, pero con el vino de la sangre de Cristo es diferente. Aquí no hay temor al exceso. Aunque una gota es dulce, cuanto más bebemos, mejor. Cuanto más profundo, más dulce. Bebe, sí, bebe abundantemente, oh amado. Aquí el exceso nos hace sobrios. El vino, aunque reconforta el corazón, a veces si se toma, puede ser perjudicial. Si se le da vino con fiebre, es tan malo como veneno. Pero este vino de la sangre de Cristo es el mejor para la fiebre. Cuando el corazón arde como el infierno por la ira de Dios y, por así decirlo, en una agonía espiritual y febril, entonces una gota de la sangre de Cristo calma la inflamación y refresca dulcemente el alma. ¡Qué delicia beber de esta fuente! 3. Cristo es nuestra vida. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca. La vida es dulce. La vida hace que todo sea cómodo. En esto el diablo dijo con razón, piel por piel, sí, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida. Job 2:4. Un hombre arrojará sus joyas por la borda para salvar su vida. Perderá una pierna o un brazo para conservar sus órganos vitales. ¿Es hermosa la vida? ¿Y no es hermoso Cristo, que es nuestra vida? Él fue prefigurado por el árbol de la vida en el jardín. Génesis 2:9. Ese árbol era simbólico, como dijo Agustín. Era una promesa y un signo de vida si el hombre hubiera perseverado en la obediencia. Ciertamente era un árbol hermoso, pero era solo un símbolo de Cristo a quien se llama el árbol de la vida en Apocalipsis 2:7. El árbol de Adán en el paraíso podía preservar la vida, pero no podía evitar la muerte. Para eso estaba la muerte. Pero este árbol de la vida, Jesucristo, previene la muerte. Juan 11:26. Todo aquel que cree en mí no morirá jamás. Es decir, no morirá la segunda muerte de la que se habla en Apocalipsis 20:14. Este árbol bendito es un antídoto contra la muerte. Si existiera en el mundo un árbol que pudiera preservar a los hombres de la muerte, ¿hasta dónde llegarían en peregrinación para alcanzarlo? ¿Qué enormes sumas de dinero darían por una sola hoja de ese árbol? Tal árbol es Cristo, Él te librará de la muerte. ¿Y no es este árbol muy hermoso? En particular, hay una vida triple que emana de Jesucristo. Existe una vida de gracia. Juan 1:16. Todos hemos recibido gracia tras gracia de su plenitud. Esta vida de gracia es un germen de eternidad. Es una vida adquirida para nosotros mediante la muerte de Cristo. Existe una vida de consuelo, que es la esencia de la vida. Juan 16:22. Tu corazón se alegrará. Este es un santo júbilo del Espíritu. Tan dulce y arrebatador es este gozo que si David, al haber perdido su alegría, hubiera perdido también su corona, y Dios le hubiera preguntado cuál de las dos cosas le devolvería, David habría dicho, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51:12. También existe una vida de gloria. Juan 17:22. Esta es la vida más noble. Es vivir la vida de los ángeles. Más aún, vivir la vida de Dios. Es la máxima elevación y perfección de la criatura racional. ¿Y acaso no podemos exclamar con Crisóstomo, ¿qué hay más hermoso que Cristo, de quien fluyen estas doradas corrientes de vida? Ojalá todo esto lo hiciera agradable a nuestros ojos. ¿Qué más deberíamos admirar? ¿En qué deberíamos regocijarnos, sino en Cristo? La belleza de Cristo, como su manto, es impecable. Leemos acerca de Absalón,
Segunda de Samuel 14:25, que en todo Israel no había nadie tan alabado como él por su belleza. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla no tenía defecto alguno. Esto se aplica mucho mejor a Cristo. Él es el espejo de la belleza, el mapa de la perfección, el paraíso del deleite. Él es la corona del Evangelio. Si el Evangelio es el campo, Cristo es la perla escondida en él. Si el Evangelio es el anillo, Cristo es el diamante en ese anillo. Él es la gloria del cielo. Apocalipsis 21:23. El Cordero es su luz. Bien podría Pablo considerar todas las cosas como escoria y estiércol por Cristo. Filipenses 3:8. Rama 2. Si Cristo es completamente admirable, esto nos muestra la verdadera razón por la que los hombres no lo aceptan: su ignorancia de su belleza. Un ciego no admira los colores del arco iris, y cuando el Dios de este mundo ha cegado los ojos de los hombres, estos no ven ninguna excelencia en Cristo. Por eso claman como los centinelas: ¿qué tiene tu amado de más que otro amado? Los hombres no admiran el sol, porque la nube de su ignorancia se interpone. Cristo es un tesoro, pero un tesoro oculto. Es más admirable que los hijos de los hombres, pero para una persona natural es como Moisés, con un velo sobre el rostro. Los hombres del mundo no ven la estupenda belleza de Cristo. Él no carece de valor, pero ellos carecen de ojos. Oh, hombre desdichado, dijo Agustín, que lo sabe todo, menos Cristo. Tu conocimiento solo te servirá para conducirte al infierno. Pregunta. Pero me dirán, ¿cómo? ¿No conocer a Cristo? Espero que seamos personas más educadas que eso. ¿Acaso se ha predicado a Cristo durante tanto tiempo en nuestras calles y no lo conocemos? Respuesta. 1. Ojalá no hubiera tanta gente tan ignorante de Cristo, que no entienda nada de su persona, sus funciones ni sus privilegios. Un pastor me contó que hace poco fue a visitar a un vecino de su parroquia que estaba en su lecho de muerte, un hombre de 80 años que asistía con frecuencia a la iglesia. El pastor le preguntó qué era el pecado, y el hombre dijo que no lo sabía. Le preguntó quién era Cristo, y él le respondió que tampoco lo sabía. Entonces el pastor le dijo: si no conoces a Cristo, ¿cómo piensas ir al cielo? Su respuesta fue: si no puedo ir al cielo, me quedaré aquí. ¡Qué ignorancia tan grande! El asno de Balaam le dio una lección más sensata al profeta. Esto demuestra que la gente ha sido muy ignorante de Jesucristo, porque han estado muy inclinados al error, tan ávidos de absorber toda nueva opinión tan pronto como el diablo la ha puesto en marcha. Respuesta 2. Mientras que usted dice: ¿podemos ignorar a Cristo a plena luz del día del Evangelio? Yo digo que un hombre puede tener excelentes ideas sobre Cristo y ser capaz de hablar elegantemente de Él, y aún así no conocerlo para su salvación. Aunque no sea racionalmente ignorante de Cristo, sí puede ser espiritualmente ignorante. Hay un triple defecto en el conocimiento de la mayoría. Es una especulación sin convicción, afecto ni acción. Su supuesto conocimiento es meramente una especulación, sin convicción. Los hombres no están completamente convencidos de las excelencias de Cristo. Juan 16:8. Y cuando Él, es decir, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado. Extraño, ¿acaso Cristo no estaba en el mundo? ¿No había predicado muchos sermones sobre el pecado? Es cierto que sí, pero los judíos aún no estaban convencidos de ello. Por lo tanto, Él enviará a su Espíritu para convencerlos. Y de justicia. ¿Por qué? ¿Acaso Cristo no les había dicho que no había justicia sino en Él? ¿Que no podían injertar sus esperanzas de salvación en ningún otro lugar? Sí, habían oído a Cristo decirlo, pero aún no estaban convencidos. Por lo tanto, el Espíritu vendrá y los convencerá. De ahí deduzco que los hombres pueden tener un conocimiento especulativo de Cristo, pero ser ignorantes de Él, es decir, no conocerlo de manera convincente. Y que no tienen un conocimiento convincente es evidente, porque si estuvieran convencidos en sus conciencias de las encantadoras excelencias de Cristo, ¿valorarían una lujuria o una nimiedad? ¿Preferirían, junto con Judas, 30 piezas de plata ante Él? Su conocimiento es una especulación, sin afecto.
Los hombres tienen nociones de Cristo, pero no están llenos de amor por Él. Su conocimiento es como la luna, tiene luz, pero no calor. El verdadero conocimiento de Cristo es como el fuego sobre el hielo, lo derrite y lo convierte en agua. Así, este conocimiento salvador derrite al pecador hasta las lágrimas de amor. No le hago ningún daño al hipócrita al decirle que no siente verdadero afecto por Jesucristo. Hay una gran diferencia entre el conocimiento que el prisionero tiene del juez y el conocimiento que el niño tiene de sus padres. El prisionero conoce al juez, pero no siente afecto por él. Su conocimiento está unido al miedo y al odio, pero el conocimiento del niño sobre sus padres está unido al afecto. Le encanta estar en su presencia. El hipócrita conoce a Cristo como el prisionero conoce al juez, o como los demonios lo conocieron, Marcos 1:24, con un conocimiento de horror y asombro, mientras que el verdadero conocimiento es filial. Los afectos se despiertan con fervor tras él. El apóstol emplea una elegante expresión para describir la naturaleza del verdadero conocimiento. Lo llama el sabor del conocimiento de él. 2 Corintios 2:14. El hombre saborea un dulzor delicioso en su comida, pero los hipócritas no tienen gusto por Cristo. Su conocimiento es una especulación, sin acción. El conocimiento que los hipócritas tienen de Cristo no ejerce ninguna influencia salvadora sobre ellos, no los hace más santos. Una cosa es tener una idea de Cristo, otra muy distinta es obtener virtud de Cristo. El conocimiento de los hipócritas es un conocimiento muerto y estéril, no engendra obediencia. Hay una gran diferencia entre un erudito que estudia medicina por la teoría y el concepto, y uno que la estudia para practicarla. Los hipócritas no son practicantes, son solo cabeza y no pies, no andan en Cristo. Colosenses 12:6. Su conocimiento informa, pero no transforma, no los hace mejores en lo más mínimo, no deja tras de sí un rastro espiritual de santidad. Tal conocimiento no es mejor que la ignorancia. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Un hombre puede tener un conocimiento especulativo y no ser mejor que un demonio. Por eso los hombres no aceptan a Cristo, que es infinitamente amado, porque desconocen su valor. Aunque no ignoran intelectualmente a Cristo, sí lo ignoran espiritualmente. Hasta el día de hoy, el velo cubre sus corazones. Rama 3. Si Jesucristo es tan admirable, nos muestra la miseria del hombre que vive y muere sin Cristo. Mirad la miseria de quien vive sin Cristo. Está muy deformado y es desagradable, pues toda belleza emana de Cristo. Un pecador en estado natural es como un niño revolcándose en su propia sangre. Ezequiel 16:6. Estabais en vuestra sangre. En Levítico 13, el leproso en la ley era solo el triste símbolo del pecador. El leproso debía vivir solo, por ser indigno de entrar en la congregación de los santos. El leproso llevaba 3 marcas para ser reconocido: sus vestiduras rasgadas, su cabeza descubierta y su boca cubierta. Debía clamar, impuro, impuro. Esta lepra espiritual pesa sobre todo pecador sin Cristo. Por lo tanto, en las Escrituras, un hombre sin regeneración es comparado con las cosas más viles. Con un perro, Apocalipsis 22:15. Con un cerdo, 2 de Pedro 2:22. Con una víbora, Mateo 3:7. Y con un demonio, Juan 6:70. El corazón del pecador es como un manantial envenenado. Es como un lodazal que contamina el agua más pura que corre por él. Los paganos tenían esta idea arraigada, pues, según relatan algunos autores, tenían tinajas de piedra con agua a las puertas de su templo, donde se lavaban antes de ofrecer sacrificios. Un pecador es ciego, Apocalipsis 3:17, y más ciego aún porque cree ver. Está muerto, y aunque se le atribuyan algunas virtudes morales, esto es como esparcir flores sobre un cadáver. Efesios 2:1. Las cosas muertas no tienen belleza. Un pecador alejado de Cristo es una criatura inmunda y vil. No es más que escoria. Es la personificación del infierno.
no hay nada sano en él. El hombre que tenía llagas supurantes en la carne, Levítico 15:2, era solo un símbolo del pecador, que sufre las llagas de la peste del pecado, Primera de Reyes 8:38. Oh, cuán espantosa y deforme es toda alma sin Cristo. Dios la aborrece. Zacarías 11:8. Mi alma los aborreció. Tan abominable y detestable es el pecador, que Dios se mantiene lejos. Salmo 138:6. No se acercará a su hedor. El pecador está tan deformado y enfermo que al convertirse, lo primero que hace es aborrecerse a sí mismo. Ezequiel 36:31. Os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades. Así de desagradable es toda persona fuera de Cristo. Si se jacta de su bondad, es porque nunca se ha mirado en el espejo de la palabra de Dios para descubrir sus manchas y defectos. Mirad la miseria de quien muere sin Cristo. Aunque Jesucristo es infinitamente hermoso, el pecador no verá nada de su belleza. Cristo se cubrirá el rostro con un velo, como hizo Moisés cuando su rostro resplandecía. Éxodo 34:33. No, eso no es todo. Aunque Cristo es tan hermoso en sí mismo, para un pecador impío será terrible contemplarlo. Un hombre malvado no verá nada hermoso en Cristo. El sol de justicia se eclipsará para él. Su belleza se transformará en furia. El cordero se convertirá en león. El rostro de Cristo herirá el corazón del pecador con horror y pavor. El rey Asuero fue agradable a la vista de la reina Ester cuando alzó el cetro de oro, pero cuán terrible fue su rostro para Amán cuando se levantó del banquete de vino enfurecido. Su mirada reflejaba la muerte. Así pues, aunque Cristo es tan encantador en sí mismo y rebosa de una belleza radiante para sus santos, para aquellos que lo rechazan y mueren en sus pecados, cuán espantosa y aterradora será su mirada. Sus ojos serán como llama de fuego. Apocalipsis 1:14. Cristo es representado con un arco y una corona. Apocalipsis 6:2. Se aparecerá a los santos con una corona, muy hermosa y gloriosa a la vista, pero a los impíos se les aparecerá con su arco, para dispararles con las flechas de su indignación. Leemos en el Salmo 97:2 que nubes y tinieblas lo rodean. Para los creyentes, Cristo resplandecerá con sus rayos de majestad y belleza, pero para los impíos se cubrirá con una nube de disgusto. Este será el infierno del infierno para los condenados. Se les impedirá ver la gloria de Cristo y solo contemplarán su ira. Y clamaron a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. Cristo, dijo Jerónimo, será tan terrible para un pecador como la visión del fuego del infierno. B. Exhortación. Rama 1. Si Cristo es tan infinitamente hermoso, entonces esforcémonos por obtener una parte en Cristo para que la maldita deformidad de nuestra naturaleza sea eliminada y las resplandecientes bellezas de la santidad brillen en nosotros. De poco consuelo sirve al alma decir: Cristo es completamente hermoso, a menos que también pueda decir: mi amado es mío. Cantar de los Cantares 2:16. A Ignacio no le importaba lo que le sucediera, siempre y cuando tuviera a Cristo. Aclara tu interés en Cristo. El fundamento de la salvación es la unión con Cristo. Hay, dijo Bernardo, muchos profesantes que no tienen nada de Cristo en ellos. Oh, esforzaos por ser uno con Cristo, por tener a Cristo no solo en vuestra Biblia, sino en vuestro corazón. Renunciad a vuestros propios deseos. Belleza, todas tus habilidades, moralidad y deberes son una rama podrida a la que aferrarse. Filipenses 3:9. Para que yo sea hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Cuando Augusto César pidió al Senado de Roma que se uniera a él en el consulado, el Senado respondió que consideraban una gran ofensa para él que se le uniera cualquier cónsul. Así también, Jesucristo considera una gran ofensa para él que se unan nuestros deberes a sus méritos. Oh pecador, deshazte de tus harapos de mendigo para que puedas vestirte con las hermosas vestiduras de Cristo. No te apartaría de tu deber, sino de la confianza en él,
La paloma de Noé podía usar sus alas para volar, pero no confiaba en ellas, sino en el arca. Un hombre usa sus pies para cruzar un puente, pero confía en el puente para su seguridad. Los cristianos, mientras caminan con los pies de la obediencia, deben confiar en Cristo como el puente que los guiará sobre el mar devorador del infierno. En resumen, si deseas tener un interés salvador en Cristo, confía en Cristo por la fe y entrégate a Él mediante el servicio. Un creyente recibe a Cristo con una mano y se entrega a Él con la otra. Cristo le dice al creyente: con mi cuerpo, sí, con mi sangre, te consagro. Y el creyente le dice a Cristo: con mi alma te adoro. Oh cristiano, entrégate a todo para formar parte de este amado Salvador. Rama 2. Si Cristo está lleno de bellezas resplandecientes, entonces enamórate de este hermoso ser, de tu cónyuge. Enamórate perdidamente de Cristo. La belleza atrae el amor. Los ministros son amigos del novio. Hoy vengo a cortejarte por tu amor. Ama a aquel que es tan hermoso. Que Cristo repose como un manojo de mirra siempre entre tus pechos. Si alguno no ama al Señor, maldito sea. Primera de Corintios 16:22. El amor, dijo Crisóstomo, es el diamante que solo la reina lleva, es decir, el alma virtuosa. Oh, que todas estas bellezas incomparables de Cristo enciendan una llama de amor divino en nuestros corazones. Cristo es el extracto mismo y la quinta esencia de la belleza. Él es un paraíso entero de deleite. Él es la rosa de Sarón, enriquecida con colores orientales y perfumada con la más dulce fragancia. Oh, lleva esta flor no en tu pecho, sino en tu corazón y siempre huélela. Demuestra tu amor a este amado Salvador con la fuerza y los efectos de ese amor. Ámalo por encima de todas las cosas. Deja que Él le quite la corona y la gloria a la criatura. Ámalo más que a tus parientes. Mateo 10:37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es más, nuestro amor a los parientes debe ser odio en comparación con nuestro amor a Cristo. Lucas 14:26. Grande es nuestro amor a los parientes. Las criaturas desprovistas de razón tienen afecto natural. La cigüeña joven alimenta a la cigüeña anciana y la ayuda a transportarse cuando es vieja y no puede volar. Los hijos deben superar y volar más alto que la cigüeña en afecto. Cristo debe ser más querido para nosotros que todo lo demás. Debe tener mayor peso que los familiares en la balanza de nuestros afectos, pues Él es completamente hermoso. Si nuestros padres representan un obstáculo en nuestro camino hacia Cristo, si compiten con Él o se oponen a Él, debemos superarlos o pisotearlos. Ama a Cristo más que a tus bienes. El oro no es más que polvo brillante. Aunque sea hermoso, no es del todo hermoso. El oro es peor que tú mismo. Es de origen terrenal. Si amas algo, ama algo mejor que a ti mismo. Y solo eso es Cristo, quien es completamente hermoso. Las riquezas no sirven de nada en el día de la ira, Proverbios 11:4. Las riquezas no son un salvavidas que nos defienda de la furia divina, pero cuán hermoso es Cristo, que puede protegernos del fuego de la ira de Dios. Oh, entonces ámalo más que a estas cosas perecederas. Las espigas de Cristo son mejores que la cosecha del mundo. No seas como el cuervo de Noé, que cuando encontró carroña para alimentarse, no quiso regresar al arca. El que lo pierde todo por Cristo, lo encontrará todo en Cristo. Ama a Cristo más que a tu vida. Apocalipsis 12:11. No amaron sus vidas hasta la muerte. Llevaron sus sufrimientos como señales de su gloria. Experimentaron dolores de amor más fuertes que los de la muerte. ¿Acaso los Curti murieron por los romanos? ¿Los Codri por los atenienses? ¿No estaremos nosotros dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo, que es infinitamente amado? Demuestra tu amor a este amado Salvador mediante los efectos del amor. El primer fruto del amor es el deseo de la comunión. El amor es un arrebato de afectos. Los enamorados desean hablar y conversar a menudo antes del día de la boda. Cristo conversa con el alma por medio de su palabra y su espíritu, y el alma conversa con él mediante la oración y la meditación.
El alma que ama a Cristo desea estar mucho en su presencia. Ama las ordenanzas. Piensa que es bueno estar en el camino por donde pasa Cristo. Las ordenanzas son los carros de la salvación. Cristo entra en el corazón del creyente en estos carros. Las ordenanzas son el banquete de las cosas buenas. El alma se deleita con Cristo aquí. Cantar de los Cantares 2:4. Me llevó a la casa del banquete. En hebreo dice, me llevó a la casa del vino. La palabra, la oración y los sacramentos son para un cristiano la casa del vino. Aquí, a menudo, Cristo convierte el agua de las lágrimas en vino. Cuán hermosa es esta casa del vino. Las ordenanzas son el portal desde donde Cristo mira y muestra su rostro sonriente a sus santos. Los padres de Cristo lo encontraron en el templo. Lucas 2:46. El alma que ama a Cristo anhela tener comunión con Él en el templo. Donde hay amor a Cristo hay compasión. Los amigos que aman, se afligen y se regocijan juntos, tienen espíritu compasivo. Los amantes se afligen juntos. Así, si amamos a Cristo, nos afligiremos por aquello que le aflige. Salmo 158. Vi a los transgresores y me entristecí. Nos afligiremos al ver la verdad desangrándose y la herejía aumentando. Nos afligiremos al ver la herejía izando su mástil y su gavia, y multitudes navegando en este barco hacia el infierno. Fue una acusación formulada contra la iglesia de Pérgamo. Tienes allí algunos que se aferran a la enseñanza de Balaam. Apocalipsis otondom chateramonatstom otrot. Al tolerar la herejía, adoptamos los pecados de otros y los hacemos nuestros. Ruego a Dios que esto no acelere el funeral de Inglaterra. Quien ama a Cristo tomará estas cosas en serio. Quien ama a Cristo se esforzará por preservar su memoria. Los amigos conservarán el recuerdo de sus seres queridos, guardando sus fotografías, cartas, muestras de cariño y a veces sus monumentos. En este sentido, Artemisia, reina de Caria, demostró un amor singular por su esposo Mausolo, pues tras su muerte mandó reducir su cuerpo a cenizas y mezclarlas con su bebida cada día, convirtiendo así su cuerpo en una tumba viviente para su difunto esposo. De este modo, el alma que ama a Cristo participará frecuentemente de su cuerpo y beberá su sangre en el sacramento, para recordar su muerte hasta su venida. Quienes viven sin sacramentos demuestran claramente que no aman a Cristo, pues no desean preservar su memoria entre ellos. Quien ama a Cristo, este objeto tan amado, no albergará otros amantes. ¿Qué tengo yo que ver con los ídolos? Oseas 14:8. La palabra hebrea significa con dolores. En efecto, el pecado provoca una tempestad de dolor en el alma, y quien está desposado con Cristo ha cambiado su perspectiva. Aquellos pecados que antes consideraba amantes, ahora los considera dolores. Quien ama a Cristo puede mirar a la tentación a la cara y darle la espalda. Cuando Ciro quiso tentar a la casta esposa de Tigranes, ella no le hizo caso, a pesar de que era rey, pues tenía marido en casa. Cuando el pecado, como la vara de mercurio, con una serpiente enroscada, se enrosca sutilmente en el alma, quien ama a Cristo no se atreve a darle cabida. Dirá, todas las habitaciones están ocupadas para Cristo, y no puede venir un huésped mejor, porque Él es completamente amado. Rama 3. Si Cristo es tan hermoso en sí mismo, entonces ustedes que profesan a Cristo, esfuércense por hacerlo hermoso a los ojos de los demás. Alábenlo y hablen a otros de su belleza, para que puedan admirarlo. Así, la esposa en este capítulo se esfuerza por retratarlo y presentarlo en su gloria. Mi amado es blanco y rubicunda, el primero entre 10,000. Díganles a otros que Cristo es todo médula, toda dulzura. Cristo es la joya más preciada en el gabinete del cielo. Empiecen los trofeos de su honor y triunfen en sus alabanzas para que puedan atraer a otros a enamorarse de Él. La lengua es el órgano de la alabanza. Es una lástima que los órganos estén tan a menudo desafinados en murmuraciones y quejas. Oh, que estos órganos sigan funcionando, que nuestras lenguas canten las alabanzas de aquel
que es completamente hermoso. A las hijas de sangre real se les traen imágenes de reyes, y al ver las imágenes se enamoran de sus personas y se casan con ellos. Mediante nuestras alabanzas a Cristo, debemos presentar a Cristo a los demás y pintar su imagen de tal manera que cuando vean su imagen, se enamoren de Él y la chispa pueda encenderse de inmediato. Hagan que Cristo sea admirable a los ojos de los demás, adornando su evangelio y viviendo como es digno de Él. Colosenses 1:10. Es un honor para un amo tener buenos siervos, y qué hermoso y glorioso es Cristo cuando quienes lo profesan se distinguen por su piedad. Cristo se manifiesta como admirable en la vida santa de su pueblo. Hermanos, hay entre nosotros algunas personas cuyas impiedades escandalosas, disfrazadas de religión, han hecho que Cristo parezca desagradable a los ojos de los demás. Es suficiente para que teman tener algo que ver con Cristo, como si Él los instigara en su pecado, o al menos conspirara con ellos. La sangre de algunos no reparará el daño que sus pecados han causado a Cristo. He leído acerca de ciertas imágenes que por fuera estaban cubiertas de oro y perlas, semejantes a Júpiter y Neptuno, pero por dentro solo había arañas y telarañas. ¿Y acaso no tenemos muchos que se han cubierto de oro y perlas de profesión, semejantes a los santos del Dios Altísimo? Pero por dentro, como dijo Cristo, están llenos de impureza, Mateo 23:27, de tal manera que podemos ver arañas saliendo de ellos. Ojalá que todos los que profesan el nombre de Cristo se aparten de la iniquidad, segunda de Timoteo 2:19, para que puedan poner una corona de honor sobre la cabeza de Cristo y hacerlo parecer hermoso a los ojos de los demás. C. Consolación. Aquí está el consuelo para aquellos que por la fe están unidos a Cristo. Este es su glorioso privilegio. La belleza y la hermosura de Cristo serán puestas sobre ellos, brillarán con sus rayos. Este es el culmen y la corona del honor. Los santos no solo contemplarán la gloria de Cristo, sino que serán transformados en ella. Primera de Juan 3:2. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Es decir, seremos irradiados y revestidos con su gloria. Cristo es comparado con el hermoso lirio en Cantar de los Cantares 2:1. Su blancura de lirio será puesta sobre sus santos. Un alma glorificada será un espejo o cristal perfecto, donde la belleza de Cristo será transparente. Moisés se casó con una mujer negra, pero no pudo blanquear su tez. Pero a quien quiera que Cristo se case, Él transforma su tez, los hace completamente hermosos. Otra belleza causa orgullo, pero tal gusano no se reproduce en el cielo. Los santos en la gloria admirarán su propia belleza, pero no se enorgullecerán de ella. Otra belleza pronto se desvanece. La mirada se entristece al ver sus cejas fruncidas, y las mejillas se sonrojan ante su propia palidez, pero esta es una belleza imperecedera. La edad no puede marchitarla, conserva su brillo, el blanco y el bermellón mezclados por toda la eternidad. Pensad en esto, oh santos, que ahora lloráis por vuestros pecados y os lamentáis de vuestras deformidades espirituales. Recordad que, en virtud de vuestra unión con Cristo, seréis criaturas gloriosas. Entonces vuestras vestiduras serán de oro labrado. Entonces seréis llevados al Rey con vestiduras gloriosas, y oiréis a Cristo pronunciar aquella bendita palabra del Cantar de los Cantares 4:7. Toda hermosa eres, amor mío, no hay defecto alguno en ti. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.